Amigos, gracias por continuar con nosotros. Y yo encantadísima de darle la bienvenida en este momento, lo voy a decir así, al buen amigo y abogado José Martínez Brito. Buenas tardes, Martínez. Buenas tardes. Te dice la gente más Martínez Brito que José, ¿verdad? La mayoría me dice Brito. Brito. Mi mamá parece que pagó acciones en los ¿Será? medios. La gente me dice Brito y no me dice los apellidos completos, Martínez Brito, pero al final saben quién es. Y ya, o sea que no hay problema. Y confirmo eso, José Luis. Una amistad de muchos años y una amistad muy bonita, basada en mucho respeto y en mucho cariño. Hay muchas cosas de qué hablar contigo, pero yo quisiera empezar por un tema que, digamos, está un poquito caliente y a propósito, pues, de que la figura principal de este caso lo tuvimos aquí en el programa hace algunas semanas a propósito de la premiere de la película La Otra Lucha. Y hablo, pues, de la situación que está enfrentando, al menos públicamente ahora, el actor Andrés Castillo, pues que la semana pasada vimos en un reportaje de investigación que la madre de una menor de 14 años pues lo señala o lo acusa de estarla acosando, ¿no? De estar quizá usando su figura de influencia para ofrecerle alguna posición en una película. Al parecer es una joven actriz adolescente de 14 años. Tú has dicho recientemente que no existe el acoso legal en República Dominicana. No. ¿Cómo es esto? Realmente no. Eso no fue lo que dije. Eso fue lo que los medios de comunicación sacaron en los titulares y yo te agradezco que me hagas esa pregunta porque es un tanto, digamos, hasta sospechoso que yo salte con una información como esa de que no existe el acoso, cuando ciertamente está tipificada en la ley 2407, artículo 333-2, y yo lo conozco bastante bien. Lo que yo claramente establecí fue que no aplicaba para este proceso y que al no aplicar, si lo seguían persiguiendo de esta forma, iba a haber impunidad. Yo escuché las notas de voz, escuché las llamadas, me parece que hay una inconducta que está clara, me parece que la intención también está clara, me parece que esa persona debe ser judicializada, pero si lo llevan por acoso, un juez lo va a soltar. ¿Estás involucrado en el caso? No, en lo absoluto. No tienes ninguna participación. Ni me interesa. Entonces, ¿cómo es eso de que aún escuchando las notas de voz y tú diciendo, bueno, que la intención está clara, cómo es que no aplica el acoso en este caso? Porque hay otros tipos penales que son los que aplican. Por ejemplo, la sustracción de menor o la, esta palabra, ay Dios mío, te digo ahora, porque son dos tipos penales distintos. Recuerda que el Código Penal establece que la tentativa se condena como el crimen mismo. Lo primero que hay aquí es una tentativa de sustracción de menor, que es evidente en las llamadas, en la que le decía, sal, tú no puedes salir, tú no puedes venir con nosotros, tú no puedes venir conmigo, no le digas a tus padres, sal a decir que vas a tomarte un café, y ahí ya está clara la sustracción o la intención de esa sustracción. Luego, para la sustracción tiene que existir un fin ilícito, y ese fin ilícito puede ser la relación sexual entre el sustraído y la persona que sustrae. Que eso también habría que probarla, la finalidad de un hecho no consumado. Todo hay que probarlo. Ahora, también me parece que está claro cuál era la intención, porque como tú invitas a una menor de edad y le dices en varias ocasiones, ven sola, no voy a recibir a tus padres, no voy a hacerlo de esta forma, le pregunta la edad, sabe perfectamente cuál es la edad de la joven. Me parece claro cuál era la intención. Entonces, están otros tipos penales. ¿Cuál es el problema principal en esto? Mucha gente se pregunta por qué durante 3 meses nadie lo llamó. Y yo me imagino que los fiscales debían estar en su oficina tratando de ver cómo encajaban el hecho en un tipo penal que no aplicaba. Y a lo mejor por eso no lo llamaron. En lugar de enfocarse en los que sí estaban evidenciados, que tú claramente, pues escuchando las notas de voz, los identificaste. Claro que sí. Por eso digo que aquel que le recomendó a la madre que colocara en la denuncia que el tema era acoso, no quería que el caso tuviera camino. Qué barbaridad. Desde mi punto de vista, si lo hizo el Ministerio Público, alguna intención debe existir, o simplemente digamos que es ineficiencia, porque está claro que ese tipo penal no aplica. ¿Por qué yo digo que no aplica? La República Dominicana no tiene el nuevo Código Penal, en el cual sí hay un gran número de... Y hablaremos de eso en un momentito, claro del nuevo sí. Código Penal. No hay una cantidad de delitos que están tipificados en el nuevo Código Penal
que pretende aplicarse o que pretende aprobarse en el Congreso de la República Dominicana. Por ende, en el único lugar donde se habla de acoso en la ley dominicana es en ese artículo 333, apartado 2, de la ley 24-07. Y en ese articulado establece claramente que solamente existe acoso entre personas que exista una sugestión de poder del uno sobre el otro. O sea, de un empleador a un empleado, de un funcionario público a un funcionario público de menor categoría, de un dirigente político a un dirigente político de menor categoría, del maestro al estudiante, del tutor al hijo, o sea, o del tutor al menor. Esa es la única forma que existe. ¿No la hay en este caso en el que él pudiera parecer una persona que podía proveerle una posición de trabajo en una película? No aplicaría porque en este caso, si nos vamos a verificar, el casting no existía realmente y la película tampoco existía. Si existiese el casting y existiese la película, entonces sí aplicaría el acoso. Porque él estuviera usando, digamos, esos elementos en este caso para sugestionar. Y aún así sería muchísimo más difícil probar eso que probar la sustracción. A ver, ¿y qué es más o menos grave, la sustracción o el acoso sexual en caso de que hubiera posibilidad de procesarlo por ahí? Son ambos iguales, son agresiones. El tema es que, repito, el acoso solamente funciona para personas que, según el mismo articulado, ustedes lo buscan y lo leen principalmente en las últimas 2 líneas, que establece que el acosador tiene que tener algún poder sobre algún aspecto de tu vida. Claro. Y no había ningún poder de parte de ese señor sobre el aspecto de la vida de la joven. Entonces ahí es claro que la tipificación penal no es esa, sino sustracción de menor. Aún ella no estuviera, digamos, en la edad o en la condición de identificar que él realmente no pudiera proveerle un papel, porque digamos que... Esa es la agravante. Digamos que por ser una niña de 14 años quizás sí entendía que él tenía alguna posición de poder para favorecerle. No, es que no tiene que ver con eso, tiene que ver con si existía realmente algún tipo de poder sobre algún aspecto de la vida de la joven. Entonces aquí lo que hay es que procesarlo por lo que procede, única y exclusivamente. Hablando del Código Penal, José, mañana inicia pues una nueva legislatura en las cámaras legislativas. Hay proyectos de reformas que se han reintroducido y es el caso del proyecto de reforma al Código Penal que lo reintrodujo el diputado Elías Báez. Perimió, vuelve y se reintroduce nuevamente este círculo. Ahora hay 2 temas que, bueno, pues son los que lucen en los que hay más problemática, que es las 3 causales nuevamente y el tema de la discriminación por temas de orientación sexual. ¿Cuál es tu opinión sobre el asunto? ¿Tiene algún futuro, al menos en esta legislatura, el Código Penal? Yo creo que tiene futuro en el momento en el que decidan eliminar los 2 problemas, los 2 conflictos de intereses que existen ahí. Esos 2 que acabas de mencionar. Eliminarlos. ¿Y no sería lo mejor llegar a algún consenso? No y aunque no consenso. se satisfaga a todo el mundo, que se legisle sobre esos asuntos. Mira, Alfredo Pacheco logró un consenso sobre la ley de extinción de dominio. Vaya. Algo que era casi imposible. Si él no ha llegado a un consenso con el Código Penal es porque no es posible. No estaba la embajada ni Estados Unidos detrás de eso, ¿no será? Yo entiendo que a establecer que por la embajada y los Estados Unidos estar detrás de eso que se apruebe, ahí lo que hay es un problema mayor. Porque entiendo que la República Dominicana es soberana. En este caso, repito, lo que hace falta es dejar a un lado en lo que no se han puesto de acuerdo y continuar con lo demás, porque si tenemos 50 puntos que son importantes para la República Dominicana y hay 2 en los que no nos ponemos de acuerdo, vamos a perder los 48 restantes. Me parece que el bien mayor que debe protegerse son los 48 restantes. Entonces vamos a obviar esta parte y postergar esa discusión, pero vamos a aprobar el código con los 48 que nos hacen falta, por decir un número que evidentemente estoy simplemente ejemplificando con esto. Con esta afirmación que hacía sobre el tema de la embajada y de Estados Unidos, no es que lo doy por cierto porque no lo tengo, pero si veíamos las publicaciones, por ejemplo, en las redes sociales de la embajada, mostrando todo el respaldo y de las autoridades estadounidenses, mostrando el respaldo al proyecto de ley y luego a su aprobación. Entonces, bueno,
¿Qué hace falta? ¿Hacen falta intereses detrás de las cosas sobre las que versa el código para que se apruebe? Mira, yo no sé qué es lo que hace falta en realidad. Yo sí sé que hay un conflicto grave y que cada quien está cuidando sus intereses muy fuertemente. Y esto es lo que promueve que no se aplique o que no se llegue a un consenso respecto a aspectos que son, desde mi punto de vista, importantes, pero no necesariamente, digamos, no nos vamos a morir si no los tenemos. Hasta ahora tú hablas en el aspecto, digamos, estrictamente profesional, dando tu opinión en ese sentido, de que excluyendo esto, pues avanzamos con el resto. Pero ¿tú qué opinas sobre las 3 causales y este tema de la discriminación por orientación sexual? Mira, lo que pasa es que tiene muchas aristas. Lo primero que yo te diría es que exactamente lo mismo pasó con la ley de partidos políticos. Y al final, ahí la tenemos de nuevo, la ley procurando posible, una reforma. ¿verdad? Dijeron Sí. que en ese momento fue la ley posible. En este momento lo que tenemos es que procurar el código posible. Y el código posible no va a conllevar ni el aborto en sus 3 causales, ni una tipificación de discriminación por temas sexuales, porque para muchos esto abriría un portal a lo que se establece una agenda que en República Dominicana pretende introducir cuestiones que desde el punto de vista de muchos van en contra de la moral y las buenas costumbres. Ahí voy a dejar mi opinión, porque al final yo te puedo decir una opinión sobre las causales o sobre el aborto. Te voy a dar un solo ejemplo. En República Dominicana, todo sexo con una menor es un delito, ¿verdad? Y es considerado violación. ¿No es así? Así es. Si una de las causales es el tema de la violación, algo que regularmente no se dice, no estaríamos hablando de aborto libre para los menores de edad, porque toda menor de edad que quede embarazada habría sido a través de la violación, porque eso es lo que establece la ley. Entonces sería un aborto libre para menores de edad. Entonces no me lo pinten como una causal, es simplemente aborto libre para menores de edad. Eso es lo primero. Lo segundo, yo tengo una posición respecto a los escenarios y a los derechos que se protegen. Hay personas que han decidido, y yo lo valoro, lo respeto y lo apoyo, defender los derechos de la mujer, o los que establecen que son los derechos de la mujer a abortar, o a su, digamos, salud sexual. Hay otras personas que han decidido defender la vida como un concepto moral. Yo, desde mi punto de vista de abogado, que no soy religioso, no participo de ningún tipo de afiliación de este tipo, he decidido prestarle mi voz a los que no tienen voz, que son los niños, o el bebé, o el feto, como usted lo quiera llamar, como usted lo quiera llamar, pero ese no tiene voz y tiene derechos. Una posición bastante conservadora para una persona a la que en algún momento muchos la consideraron como parte de la sociedad civil. Yo soy parte de la sociedad civil, pero la sociedad civil es conservadora y es liberal. Así es. Dependiendo. Y yo creo que ahí es que está lo bonito de tú poder expresar tu punto de vista sin irrespetar el del otro. Yo he tenido múltiples discusiones con personas que están a favor del aborto y nunca ha terminado en una pelea, en ningún momento. Ni ha terminado diciéndole a uno asesino, ni diciéndole al otro que es violador de mujeres, como en muchas de las ocasiones pasa. Yo no lo veo desde ese punto de vista. Yo digo que es derechos y tú defiendes posiciones. Mi posición, desde el punto de vista de un abogado, y yo, José Martínez Brito, ha decidido defender al niño. Y ese niño, hasta ahora, tiene poca gente que lo defiende. Mucha gente aquí defiende la vida como un concepto moral, pero el niño no. ¿Comprendes? Otros defienden los derechos de salud sexual de una mujer, pero olvidan que es un tema también de un menor de edad que está ahí involucrado. Yo te diría, por ejemplo, que no voy a mencionar el nombre porque no es necesario, es alguien a quien yo aprecio mucho, pero es un diputado, en su momento a favor de las causales y ahora depositando un proyecto de ley en el que habla de paternidad responsable y en el que establece que los padres deben tener un tiempo mayor de vacaciones cuando su esposa o la madre de su hijo da a luz por la compenetración que debe tener
el padre con el bebé. ¿Y te parece una contradicción? Me parece una contradicción porque ¿cómo es posible que el padre no tiene voz para si la madre quiere abortar o no? Y eso es un derecho intrínseco de la mujer, pero entonces si necesita vacaciones porque hay que introducir la relación, evidentemente que hay una contradicción. Yo creo en ambas cosas. Yo creo que el padre tiene derecho a también tomar decisión sobre si una madre quiere abortar o no. Entiendo que es una opinión válida escucharla. Y segundo, también entiendo que la compenetración del niño y el padre son también necesarias. Bastante complejo el asunto. Apoyo ahora el proyecto de ley que le está sometiendo, pero evidente que no concuerda con su posición respecto al aborto. Bastante complejo, sin duda, el asunto. Tengo dos temas que tocar y los dejo sobre la mesa para irnos a la pausa. A propósito de reformas, la reforma en curso a la Policía Nacional y a propósito de la sociedad civil, el rol que ha jugado en estos 2 años de gobierno del presidente Abinader. Amigos, no se despeguen, que al regreso continuamos con esta conversación. Amigos, y continuamos con la conversación con el abogado José Martínez Brito. Empecemos por la reforma de la Policía Nacional. A propósito de reformas, esto parece estar en marcha ya. Primero 16 iniciativas que se adelantaron, luego otros anuncios que ha hecho la comisión para la reforma que ha designado el presidente. ¿Tú cómo ves el panorama? Mira, el panorama está lento, pero el que tiene 2 dedos de frente sabe que nunca va a ser un proceso rápido. ¿Pudiera ir más rápido? Empecemos por ahí. Yo entiendo que sí, pero se está haciendo lo que se puede. Yo escuché en la entrevista que hizo el presidente Luis Abinader en Alofoque Media Group y hablaba sobre el tema. Y la verdad es que él tiene razón. O sea, ¿cómo vamos a promover o a pretender tener una reforma policial en un año cuando tenemos 80, 90 años con una policía que no ha dado pie con bola? Generaciones de policías. Eso es imposible. Entonces tú tienes policías en la calle que no han sido tocados por la reforma todavía. Esos policías mágicamente no pueden reformarse, no pueden cambiar. Entonces tú tienes que esperar que las nuevas generaciones de policías salgan a las calles y que continúen las depuraciones. A mí me parece que puede ir un poquito más rápido, pero no va más rápido porque los que están llevando la reforma fiscal no son policías y no tienen nada que ver con el ámbito. La reforma policial. Sí. Exacto. No tiene nada que ver con eso. Entonces ellos están tratando de llevarlo lo más rápido posible y creo que están haciendo un excelente trabajo. Y me parece que el dominicano lo que tiene que hacer es esperar. ¿Deberían ser policías lo que lleven la reforma? No, nunca en la vida. Si ellos mismos son los que la han dañado, la policía. Nunca, si tú te das cuenta, los mayores detractores de la reforma policial son exdirectores de la policía. Es que ataca su sistema, Claro, y el status el quo. sistema de poder Claro. que los hizo millonarios a ellos. Porque no hay un solo exdirector de la policía que no sea multimillonario. Y nadie se pregunta por qué son multimillonarios. ¿Lo son al día siguiente de que sale el decreto, Inmediatamente, José? inmediatamente. Eso es algo que viene caminando, de hecho. Una persona suena como jefe de la policía, director de la policía, e inmediatamente le regalan una villa en una qué sé yo cuánto. Los mismos dueños de los proyectos. Una villa en tal sitio y tú te encargas de la seguridad de este complejo turístico. Aquí te damos contratas para seguridad privada y tú pones un técnico tuyo e inmediatamente tú tienes un dinero mensual. Los bancos, todos los directivos de los departamentos de seguridad de los bancos, policías y militares activos. Hay un entramado profesional que apoya que la policía no sea un ente público única y exclusivamente. ¿Te luce a ti que hay una intención real del gobierno de reformar la policía? Sí, la intención está. Y me parece que está de la policía, de la dirección actual de la policía está la intención también. Y me parece que está la intención de parte del empresariado. Y por esto creo que es el momento preciso para darle con todo y tratar de lograrlo en este momento. Me permito llevarte ahora al tema de la sociedad civil y de, los 2 años de gestión del presidente que se cumplen mañana, ya que lo tendremos en un discurso desde Santiago. ¿Tú cómo valoras estos 2 años de mandato del presidente Abinader? Los 2 años de mandato de Luis Abinader tienen luces y sombras como los de todo el mundo. Yo he escuchado muchas críticas de gente que dice no tiene suficientes obras.
pero yo sé que hay obras que son muy puntuales, que yo me pregunto, si eran tan simples y no son obras grandes, ¿por qué nadie las había hecho antes? Cosas tan puntuales como un puente seco, peatonal, en Andrés Boca Chica. Eso no es nada, eso no significa nada. Ahí morían 3 personas a la semana. Y si eso no era nada, ¿por qué nadie lo hizo, ese puente peatonal? Eso es una luz. ¿Por qué nadie le había puesto atención a la autopista Duarte y a los retornos irregulares que había en la autopista Duarte, donde mueren cientos de personas cada año? No, eso no es nada, eso es una gran obra, es una obra pequeña. ¿Y por qué nadie la había hecho antes? Te puedo decir, entre otras cosas, tú sabes que yo no formo parte ni de este partido, yo soy político y formo parte de un partido de oposición, pero soy de lo que digo que hay que dársela al que la tiene. O sea, hay cosas que en estos 2 años no se habían hecho en muchos años de gobierno de otros expresidentes. ¿Y qué decir de los intangibles? Ya hablábamos, por ejemplo, de la reforma a la policía, no es una obra, no es una obra gris, nadie la va a ver edificada por ahí, pero se está haciendo, toca, está la ¿no? intención. Y la Ahí justicia está que también hablábamos, por ejemplo. la justicia independiente. Yo creo que lo primero, es una gran mentira llamarla independiente porque no es independiente realmente. Ahora sí tenemos una justicia con vocación de independencia que debe concretarse en el momento de una reforma constitucional para permitir que la elección del Procurador General de la República sea realmente independiente. Y una que no es partidaria también, ¿o no? ¿En qué sentido? Que no tiene, digamos, ninguna afiliación en un partido político, como veíamos en otros ex procuradores. Sí, a eso me refiero. O sea, es necesario que busquemos la manera de que se elija de forma independiente y que sea si se hace como, por ejemplo, se elige en el Congreso al defensor del pueblo, que se hace a través de ternas, igual habría un peso político sobre la elección. Yo no sé cuál sería la fórmula que estaría pensando el presidente Luis Abinader para la elección de un ministerio público independiente. La verdad que no lo sé, pero si lo logra, bienvenido sea. Pero hay la obligación de representación que tienen los congresistas. Es un mandato, está dentro de sus funciones, la de representar a sus comunidades. Dentro de esa representación no entraría también, digamos, esa labor de seleccionar, digamos, figuras como las del defensor del pueblo, representando a sus comunidades, votando ahí. Lo hacen, pero igual se estaría atentando entonces contra esa función del legislador, digamos, si se le excluye de otras elecciones. No, procurando que no tenga... No creo, porque es que la representatividad, ustedes saben que son tres objetivos que tiene un legislador: representar, legislar y fiscalizar. La de representación, al momento que se sienta ahí, ya está representando. Cuando solicitan una vista para X o Y obra de su provincia, están representando. Fiscalizar es lo que regularmente no hacen, y legislar algunos. Entonces, yo no creo que por el hecho de que no se les dé a los legisladores la posibilidad de elegir un ministerio público, se les esté restando facultades según la Constitución. No me parece. Yo lo que sí creo que el ministerio público debe ser elegido de una manera que le permita al presidente, aún así, mantener cierto contacto con el ministerio público, porque recordemos que el ministerio público, además de ser el persecutor y el representante de la sociedad en el accionar judicial, recordemos que el ministerio público también es el ejecutor de la política de justicia de un poder ejecutivo. Sin duda. José, la gente me mata, pecaría yo si no hablo del proceso judicial contra Aderly Ramírez, contra Rochi RD y contra Stacy Peña, la demente, que tengo entendido pues que tú estás dentro de la representación de ambos. ¿Cómo va eso? Sí, estamos ahí, Okensi Contreras, Andrés Toribio y un servidor. Estamos llevando esos procesos con mucha altura profesional. Trato de no perjudicar en lo absoluto a mi cliente, con llevar demasiado a los medios de comunicación interioridades del proceso. Pero sí te puedo decir, por favor, dime algo. No, claro que sí, muchísimas cosas podemos hablar. Lo que sí te puedo decir es que hasta el sol de hoy no hay conocimiento de qué se acusa a Aderly Ramírez, ni tampoco a Stacy Peña.
porque al sol de hoy el Ministerio Público no ha depositado la acusación formal. Luego de que uno tuvo 3 meses en la costilla, como decimos literalmente, de prisión preventiva, y la otra todavía pues lo está cumpliendo. Claro que sí. De hecho, ahí hay un tema que jurídicamente se da una disyuntiva. En 30 segundos, porque se nos acabó el tiempo. Fácil. Se da una disyuntiva en cuanto a los planos temporales, porque cuando una persona se encuentra en prisión, el tiempo para el Ministerio Público depositar una acusación son 3 meses, pero cuando la persona está en libertad son 6 meses. Vaya. Entonces ya Aderlyn salió y la acusación ya puede presentarse hasta cumplir 6 meses desde que se inició el proceso, pero Stacy sigue presa. Entonces, ¿cuál es el plazo que debe tomarse? El plazo que debe tomarse es el de Stacy, no el de Aderlyn. Entonces, el Ministerio Público ya fue intimado para que presente acusación. Si no la presenta, lo que hay es una extinción de la acción penal. Vaya. José, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí iniciando la semana. Buenísima conversación la que hemos tenido contigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, de verdad. Amigos, ustedes, gracias por estar como cada día con nosotros. Será hasta mañana. Feliz feriado.